El 7 de junio es un día muy especial para el Perú, porque se celebra el Día de la Bandera. Pero ¿por qué se celebra el Día de la Bandera el 7 de junio? Porque el 7 de junio de 1880 tuvo lugar la batalla de Arica, donde un grupo de valientes peruanos ofreció su vida enfrentándose a un ejército que lo superaba ampliamente en número y en armamento. El jefe de este ejército fue Francisco Bolognesi. Bolognesi representa la máxima expresión del nacionalismo del Perú, la entrega, el patriotismo, ese heroísmo sin sentido heroico. Él no se siente un héroe, siente que es su deber, la abnegación y la entrega. Bolognesi es un hombre que tiene resonancia en el mundo y que puede ser mostrado como ejemplo ante el mundo como lo mejor del Perú. Francisco Bolognesi nació en Lima el 4 de noviembre de 1816, en la calle Afligidos, actual Girón Caylloma. Sus padres fueron el músico genovés Andrés Bolognesi y la arequipeña Juana Cervantes. Se formó aquí, en Arequipa, la Guardia Nacional. A ella ingresó Francisco Bolognesi. Tenía por entonces 37 años y se dedicaba al comercio. Recién un año más tarde, en 1854, cuando Arequipa se rebeló contra José Rufino Echenique, Bolognesi ingresó al ejército profesional, a las órdenes de Ramón Castilla, con el cargo de segundo jefe del Batallón Libres de Arequipa, en esa campaña que realizaría el llamado Ejército Libertador. Bolognesi y Castilla parecían nacidos para entender. La guerra con Chile estalló en 1879. De inmediato, Bolognesi ofreció sus servicios y se le destinó al ejército apostado en Tarapacá. Que durante el contexto de la guerra con Chile, él estaba en condición de retiro, pero apto para ser reenlistado nuevamente. Y en ese contexto fue convocado para la campaña del sur, reingresando automáticamente a las armas. Él es un hombre de 65 años ya, así que para la época es una condición de anciano. Pero a pesar de ello, no tuvo ningún desazón por enrolarse automáticamente a las armas peruanas para defenderlas en la Guerra del Pacífico. Cuando la batalla de Tarapacá no se había definido todavía, el coronel Francisco Bolognesi se levantó de su lecho de enfermedad y se puso al mando de la tercera división de este ejército. Su contribución fue decisiva a la victoria del 27 de noviembre de 1879. Fue una gran victoria, lograda gracias al esfuerzo de nuestra infantería. Sin embargo, fue una victoria pírrica. Luego de esta batalla, Francisco Bolognesi dijo una de sus célebres frases, algo así como: las balas de los chilenos apenas llegan a la suela de mis botas. Perdido el rico departamento de Tarapacá, el ejército chileno emprendió la campaña contra Tacna y Arica. Inicialmente, las fuerzas peruanas estuvieron acantonadas en el puerto de Arica, el cual había sido fortificado. Finalmente, las fuerzas más importantes se trasladaron a Tacna, quedando en Arica una reducida guarnición al mando de Francisco Bolognesi, quien reemplazó al capitán de navío Camilo Carrillo, llamado por el gobierno de Lima. Arica era un puerto estratégico. El 26 de mayo de 1880 se libró la decisiva batalla de Tacna,
El ejército aliado peruano-boliviano se batió valientemente. Sin embargo, su derrota fue inevitable debido a la superioridad de la artillería chilena. Lo que había ocurrido es que el ejército de la Alianza había sido destruido, había combatido heroicamente, por cierto, fue una de las batallas tanto para bolivianos como para peruanos, ¿no? Es una batalla muy heroica, muy sacrificada, pero claro, se contaba con menos recursos, ¿no? Y lo cierto es que Montero estaba derrotado y el ejército peruano estaba disperso. Arica era el único bastión que quedaba, pero su caída también era inminente. En Lima, el gobierno de Nicolás de Piérola prácticamente dio por perdida la campaña del sur. Bolognesi al comienzo no sabe qué ha pasado. Él siente el retumbar de los cañones a lo lejos, llegan noticias contradictorias. Finalmente le llega una noticia falsa, que el almirante Montero ha reagrupado sus tropas en Pachía y que el coronel Leiva avanza desde Arequipa. O sea, él concibe la idea de hacer un triángulo contra las fuerzas chilenas, un triángulo para un poco atacar a las tropas invasoras. En el caso de Bolognesi hay que indicar, y eso se ve claramente en sus cartas que él emite constantemente, la sensación de abandono, ¿no? Pide y reclama apoyo desde Arequipa, ¿no? Que nunca llega, pide apoyo a Lima, Nicolás de Piérola tampoco se lo permite, porque lo que ocurre que, y eso hay que reconocer en el caso de Nicolás de Piérola, ya que manejó políticamente la guerra. No la manejó para ganar la guerra, la manejó para neutralizar la influencia civilista en la guerra. De Tacna, el 26 de mayo de 1880, lo que quedaba del ejército boliviano se regresó a su país y los peruanos se fueron a Arequipa. En Arica solo quedó una pequeña guarnición al mando del coronel Francisco Bolognesi. La cosa era bastante complicada. Los chilenos dominaban el mar y estaban cercando la ciudad por tierra. Por otra parte, Nicolás de Piérola, presidente del Perú en ese momento, no mandó a Arica los refuerzos necesarios. En plena guerra internacional, los caudillos seguían pugnando por el poder. En este contexto, a Bolognesi y a sus hombres no les quedó más remedio que enfrentar su cruel destino. Pero eso sí, lo afrontaron con hidalguía y honor. El coronel Bolognesi esperaba en Arica la llegada del Segundo Ejército del Sur al mando del coronel Segundo Leiva, o de los dispersos de la batalla de Tacna, al mando del almirante Lizardo Montero. Fatalmente, nadie llegó a reforzar a la reducida guarnición de Arica. Bolognesi se sentía que realmente tenía una conciencia de que en ese momento él era prácticamente el Perú, ¿no? Como le había pasado a Grau en Angamos. Por eso, por cierto, por eso Grau no se rinde. Grau ha podido rendirse y estudió el Huaja, no lo hizo, porque él sentía que encarnaba el Perú en ese momento. La misma sensación tuvo Bolognesi. Leiva nunca se aproximó, ¿no? En realidad, las fuerzas acantonadas en Arequipa no tuvieron mucha actividad durante la guerra. Las tropas de Francisco Bolognesi estaban compuestas sobre todo por reclutas de distintas procedencias. Luego de adueñarse de Tacna, los chilenos se empeñaron en tomar el puerto de Arica. Comenzaba el asedio. Hay que diferenciar lo que es la batalla de Arica como tal, que es el 7 de junio, y otra cosa diferente es el proceso como tal de la batalla en sí misma. Esto ocurre después de la batalla de Tacna, 26 de mayo. Hasta el 7 de junio tenemos un asedio permanente de Arica, tanto por vía marítima, por 4 barcos chilenos, como por vía terrestre desde el norte, que ocupan desde Tacna hacia Arica la zona de mención. El
5 de junio de 1880, las tropas peruanas recibirían la visita de un enviado del jefe del ejército chileno, Manuel Baquedano. Este enviado era el mayor Juan de la Cruz Salvo y llegaba hasta allí para solicitarle al coronel Francisco Bolognesi la rendición de la guarnición de Arica. Fue en ese momento que Francisco Bolognesi dijo su célebre frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Arica no se rinde. El 6 de junio, los chilenos reiniciaron un poderoso ataque de artillería por mar y tierra. Las baterías del Morro respondieron y ganaron el duelo. Inclusive, el acorazado chileno Cochrane fue tocado seriamente por el fuego peruano. Los chilenos consiguieron su propósito: hacer creer a los defensores que el ataque final vendría por la playa del norte. Oficiales y soldados peruanos se batieron como leones defendiendo su bandera. La oficialidad peruana fue totalmente diezmada. Doblegadas todas las defensas, las tropas chilenas iniciaron la ofensiva sobre el Morro, donde se habían agrupado los sobrevivientes. Allí, el coronel Bolognesi cumpliría su promesa de luchar hasta quemar el último cartucho.